Y vamos a darle la bienvenida a la primer columna de esta séptima temporada a la amiga Flor. Bienvenida a la columna, Flor. Volví del baño y aterricé acá de vuelta. Tenemos columna. ¿Cómo se llama la columna? Columna, piernas. La columna de hoy... Ese chiste se puede hacer una sola vez, ¿eh? Sí, Tipo, lo agotaste. Lo agotaste. Esperé toda mi vida para esto. La columna de hoy estamos ante primeras luces. Primeras luces. Primeras luces. Y como es una primera entrega de estas columnas que se van a estar dando cada 15 días, relacionadas a la literatura, los libros, la lectura y un poco más, un poco menos. Pará. ¿Vos me querés decir? Que es Fantino. ¿Y tu columna? ¿Qué pasó? Me conseguí una amiga que me hace la tarea y la hace mejor que yo. Hay muchos Gracias, cambios está este haciendo año. Te dijimos que iban a sorpresas. Yo voy a hablar de películas. De cine soviético. Sabía yo de cine soviético. Ya hablaste de Anastasia. Anastasia. Ya empezamos bien. Ya metiste. Ahí termina mi conocimiento sobre cine soviético. Son la nueva Mel, entonces. Algo así. Son la Mel Sí. 2.0. Sí, no, a ambas nos gusta Pocahontas, así que estamos ahí bastante Machamos. alineadas. Tal cual. Bueno, vamos a estar acá cada 15 días. Presentate porque hay muchos que recién te están conociendo seguramente, otros no, que te están acompañando en el chat de UniTV. Ok. Pero vos venís de... vos tenés, Solano. fundaste una... Sí, literal. Sí, tengo un proyecto para quienes están del otro lado y no saben quién soy, porque bueno, no recibieron el link, que más o menos los aturdí todo el día contando, che, voy a estar acá. Tengo un proyecto de venta de libros usados llamado El Kiosquito de Flor, entre otras yerbas. Vamos a ver si ampliamos ahí el catálogo. Pará, ¿qué van a vender? ¿Qué? Capitanes del espacio, ¿no? Es la remera. Sí, en Exacto. kiosco. Está promocionada. Cosas de la sede Ella está invisible. Se auspiciada. compran un libro. Claro. Y Tiene traes una golosina, una cajita. Un huevo, puede ser un huevo en un libro. La cajita feliz, ahí está. Bueno, principalmente salimos por ese lado y a medida que fue pasando el tiempo empecé a incorporar talleres y en este año ya puedo decir que vamos a estar ante el primer aniversario de un club de lectura, motivo por el cual vine el año pasado a hacer una columna para invitarlos a quienes están del otro lado a participar como lectores. Y bueno, ¿Y el medio club que de me quedé acá. lectura, ¿qué días, horas, dónde se pueden anotar? ¿Cómo hay un requisito para poder entrar Saber leer. Sí, Saber leer debe ser un requisito. sí, principalmente. Y si no, bueno, vamos a ver Te enseñan a leer en el lugar. Claro, es pedagógica la cosa. ¿La puedo mandar almendra ahí entonces? En algún porque no momento queremos sí, que nos muerda. pero claro, si nos Pero primero tienes que muerde... morder. Sí, La- aunque a veces estar ante alguna lectura te genera ganas de Sí. gritar, de morder, de tirar cosas por la ventana, te puede generar impulsos de ese tipo. Todo el año está abierto a la inscripción, cualquiera puede anotarse durante el año. Bueno, ahora en abril va a ser un año, va a ser el primer aniversario, nos reunimos una vez al mes y luego después tenemos todos tipos de intercambios de forma virtual. A través de las redes sociales se pueden enterar un poco, yo a medida que esté en este espacio voy a jeder con eso, pero básicamente se trata de un club de lectura que nos reunimos una vez al año para conversar sobre una lectura que tenemos en común. Todos los integrantes llevan a su tiempo y a su medida un libro que se sortea cada mes Sí. como O sea, título. vos- hay dos integrantes, ponele. Cada Sí. uno lleva un libro y sortean de esos 12 que están ahí. Sí, ¿Así hacemos es? un sorteo a la vieja usanza, papelito sí. con el título que uno desea leer, releer o proponer para debatir y ahí sale. Cada participante tiene su propuesta. Y mediante un sorteo, ese azar, las únicas condiciones que más o menos estamos sosteniendo es que se traten de textos de ficción, que tengan una extensión no muy extensa. Claro, eso te iba a preguntar, porque si te venís, no La sé, con la extensión muy Odisea así debajo de mano, o algún libro gordo. Claro, Y traje todo lo toma del capitalismo, ¿lo podemos leer? exacto. Por el momento no estamos en esa instancia, ¿Por qué de pero ficción ¿quién te decís? dice? Claro, ¿quién te dice
se puede ampliar, incluso incorporar sagas. Sí. Por el momento estamos con textos que no exceden las 200 páginas a lo sumo. En diciembre leímos lo que es la saga de Los Siete Locos con los Lanzallamas. Entonces, Una obra de teatro también. ¿qué? Los Siete Locos hay una obra de teatro. Ah, sí, sí. pero nosotros no leímos la obra de teatro. Claro, no, porque eso es el adelanto de este mes. Vamos Ah, a... yo estoy adelantado, estoy spoileando todo. Algo no sabías. Yo dije, ¿cómo lo supo? En este momento, durante marzo, estamos leyendo El beso de la mujer araña, que es un texto que fue adaptado al teatro varias veces. Actualmente está en cartelera. Mel nos contó que fue, y bueno, por motivo de estar leyéndolo con el club, estamos organizando el próximo encuentro de lectura e ir a una de las funciones de la cartelera que está en Calle Corrientes y toda la cosa. ¿Alguna vez de los integrantes del grupo llevó algún libro que fue un embole? Sí, claro. ¿Por qué trajiste esta mierda? Sí, ¿Así? Sí, se lo dijimos ¿Y se lo así. dijeron en la cara? Sí, claro. Sí. Sí, sí. ¿Qué libro era? Sí, ¿Se los acuerdan? hicimos más fuertes. Ah, No lo querés- yo te no lo lo puedo querés, decir, te lo puedo decir sin Detrás de micrófono. cámara. ah, bueno, está bien. Y si usted lo quiere saber, súmese al Club de Lectura y va a saber que se va a enterar cuál fue el libro. Mierda. Mierda que tuve que leer, funado. fue este sorteo que hizo. No, es que es una de las cosas que pueden suceder, ¿no? Al tratarse de la elección de los títulos Claro. por medio de un sorteo. También sucede que los participantes que proponen estas lecturas no siempre leyeron el libro, ¿no? A veces sí puede tratarse de una relectura, porque no sé, puede ser un clásico, entonces siempre cada tanto se puede como renovar, poner distintas claves, y bueno, y al suceder este tipo de lecturas novedosas para quien propone, ponerlo en común también Claro. puede dar como resultado que no guste. Y en mi caso como coordinadora trato de que también aparezcan este tipo de situaciones, porque habilitan otro tipo de diálogo también. Entonces, no tengan miedo, vengan y leamos y bánquensela después. Eso Buenísimo. sí, eso Entonces, es un poco se también la inscriben, te cláusula. mandan un mensajito a vos por MD, al Instagram. Sí, Así que, bueno, anótense. Sí, en Y Anfibio díganos si se enteraron del kiosquito acá. Sí. Yo me enteré que existe un club de lectura por La Zona Invisible. Sí, sí, Y hoy estaría entonces nos buenísimo. trajiste algo relacionado con... Exacto, en ese rol, ¿no? de promoción de lectura, un poco me acerqué a este espacio para tratar de pensar en el día de hoy, ya que estamos en el 21 de marzo, arranca el otoño. ¡El otoño! Ay, es ¿Por qué no verdad. el otoño? Pero también en pasó el ahora? hemisferio norte podemos decir que estamos en Día de la Poesía, en el Día de la Poesía. Anda. Y ustedes quieren saber, usted, señor televidente, quiere saber por qué es el Día de la Poesía. Lo mismo nos preguntamos todos los días que nos levantamos. Bueno, quizás puede ser un poco decepcionante, porque no es que se murió nadie nació, ¿no? o mucha gente habrá nacido el Tantos 21 de poetas que se marzo. murieron y le podía haber dedicado a un nombre. Exacto, pero Pero es se muy fueron difícil. muchos, entonces ¿cómo Exacto. decidís cuál? Sí, y no solo eso, es porque estamos ante una práctica que no se puede establecer un origen preciso, entonces no podemos decir, bueno, tal poeta fue el primero y definitivo y a partir de acá, ¿no? Contamos la historia con la poesía como hecho histórico. Pero sí tenemos lo que son los relatos de origen, los relatos primitivos. Y acá es donde viene un poco también el story time, ¿no? A ver. Ya que Ay, me es gusta. la primera columna y como incorporación y también para contarles un poco del otro lado a quienes están acá atentos a esto. El story time de quién soy yo, además de contar ¿no? Uno puede pensarse a veces desde ese lugar. Sí. Y el story time viene a partir de una caja de camión que durante la crisis económica del 2001 y previo, en mi casa mi viejo era camionero, tuvo que desarmar el camión en el que laburaba y ponerlo en casa en venta. Como en otros lugares estaban estos sitios de alquiler y de poner en ventas los coches. Bueno, en casa estaba esta caja
Y ahí empezó como a demorarse esta venta porque periodo de crisis nadie estaba teniendo en cuenta la compra de ningún tipo de mobiliario. Y en casa empezamos a poner todo lo que era muebles que ya no se usaban, se renovaban, había vecinas que no sé, querían tirar las revistas o los diarios, entonces nos mandaban en casa porque había que hacer las tareas y esto era como un poco la cuestión práctica de tener recolectado revistas y medios gráficos, que en ese momento era como la cosa que sobraba y constantemente uno no sabía qué hacer, porque el diario quizás se usaba para, no sé, envolver los huevos, pero quizás podías detenerte, ¿no?, en esa envoltura del huevo o de traer el papel como de la verdulería en algún aviso que, no sé, de turismo o de la sección de espectáculos y llamarte la atención. Y bueno, y de esta manera esa caja de cambio que había en casa estaba... habíamos armado como un escritorio donde hacíamos la tarea y teníamos estas revistas y hacíamos como collages y un poco era la internet de esa circunstancia. Y ¿te acordabas cuántos años tenías? Y tendría unos 7, 8 años. Yo acá lo traigo como un relato en primera persona, pero confío que puede haber sido la realidad de muchos, que más o menos puedan atender a cuál fue su primera experiencia como lectores y como también no solamente con el medio gráfico, sino con esta cosa de la colección y de resignificar esa revista que estaba recortada o ese papel para que dé como resultado otra cosa y que esté vinculado también, ¿no?, con la lectura y bueno, y posteriormente con la escritura. Esta caja de camión no podíamos hacerle ningún tipo de instalación eléctrica como para que a la noche haya luz o que se convierta en la habitación de algunos de mis hermanos en casa. Es por eso que la utilizábamos durante el día y en épocas de invierno era cuestión de apurarse y no poder pasar toda la tarde para básicamente estar ahí. Claro. Entonces, ante esto, ¿no?, pasaba que uno tenía que no solamente apurarse en esta práctica de estar leyendo y viendo las revistas, sino que había que mirar para afuera y atender cuando estaba anocheciendo. Y acá me voy a detener, esta es como la parte de la intro y un poco el cierre de este story time para relacionarlo con la poesía, porque desde ese lugar yo puedo decir que fue como una de las primeras experiencias contemplativas, ¿no?, de la contemplación desde un lugar, el paisaje barrial, como quien en otros... otro autor, otro lector, otra persona puede estar ante un estado contemplativo en la llanura, al ver el atardecer en casa, el atardecer en el barrio, el atardecer en Solano, en esa época era ver sobre los pastos crecidos los bichitos de luz, las luciérnagas, que empezaban como a emitir como estas luces, ¿no?, que es un misterio, o al menos desde la perspectiva de un niño, es un misterio y a la vez una contradicción, o al menos en esa... desde esa perspectiva propia, era una contradicción porque las luces estaban afuera y eran naturales y era la espontaneidad, mientras que adentro de esta caja, ¿no?, quizás uno podía iluminarse o pensar, ¿no?, como el espacio de la lectura como una iluminación. Y bueno, ¿por qué conté todo esto, ¿no? Además de, ¿y la poesía? ¿Dónde de está la ser poesía? sensibles y poner un poco de sensibilidad a la cuestión. Igual me encantó la imagen esa de los bichitos de luz, el pasto, el conurbano, la caja, los diarios. Hoy en día no sé si alguien tiene un recuerdo más cercano de las luciérnagas, de los bichitos de luz, pero en ese momento aún había. Sí. Obviamente hay varios cambios en la atmósfera. En la zona de donde yo vengo, en Solano, que es la periferia de una papelera Mazú que bueno, que alteró obviamente todo lo que es el ecosistema local, el arroyo Las Piedras, es una zona muy industrial y que, bueno, no sé,
momentos o temporadas de verano, previo a la lluvia, aprovechan de las fábricas, acá es denuncia en vivo, a liberar todos los que son los residuos que producen estas fábricas. Y bueno, es una realidad también que hay varios asentamientos, ¿no?, alrededor de estas zonas, porque bueno, básicamente no son como terrenos disponibles para y la urbanización vivir. sobre todo. Exacto. Yo más o menos cuando tenía la misma edad, 8 o 7 años, en mi casa era todo terreno, Sí. y en el barrio todavía no estaban todas las casas como están ahora. Sí. Y también me acuerdo con mis hermanos jugábamos a cazar los bichitos de luz porque estaba lleno. Entonces Sí. íbamos con los frasquitos a cazar los bichitos de luz, me acuerdo. Y por eso no hay más capaz. Los cazaba todos yo. Sos responsable. Denuncia en vivo, segunda denuncia en vivo. Loco tenés, me acuerdo. Acabas de extinguir una especie. El frasco lleno de bichitos de luz y era como, no sé, era como algo mágico, eso era tremendo. Bueno, Ahora no hay nada. no, y también tiene otra vez, más contradicciones, en el sentido de que cuando uno atrapaba a este bicho de luz, veías como no solamente el quid de la cuestión, sino como toda esta cuestión insectaria del como atrapar la mariposa, ¿no? Que un poco se rompe lo bello, y estás en manos y es como romper el encantamiento de alguna manera, ¿no? Pero bueno, sin corrernos tanto de ese lado, quedémonos con esta noción primitiva de lo que es el estado contemplativo. Y desde ese lugar, a mí me parece, y acá voy a plantear una primera hipótesis para hablar hoy de la poesía, es cómo se escribe, ¿no? Uno se puede proponer componer una poesía. Y no solo eso, yo este relato de origen que les cuento, este story time, así hashtag y todo, ¿no? en esos términos que decimos ahora, existe desde hace 2500 años atrás, cuando surge el primer poema, o al menos que se puede relatar como comienzo, el poema de Gilgamesh. Es, bueno, no sé si lo están pasando las imágenes, si no después los compartiré, haré todo un archivo al respecto. El poema de Gilgamesh es un registro histórico, ¿no? que fue rescatado y que uno está ante como una placa de arcilla y que puede estar a la vista, digamos, de distintas texturas y tramas que uno a primera vista justamente no lo puede considerar como un relato de origen, como un texto en sí, como uno lo conoce. Ahí lo estamos viendo en cámara. Pero sí se lo considera como tal, ¿no? Y este registro es obviamente una cuestión de estudio antropológica, o sea, arqueológica, pero también es una de los primeros recopilaciones de un relato de origen desde que lo da la misma comunidad, ¿no? Esto después se extiende y podemos pensar en lo que son los mitos, la Ilíada, la Odisea. Estoy siendo como muy abarcativa, yendo muy rápido, pero para tener una idea de que a través de la poesía o a través del lenguaje, ¿no?, se pueden articular distintos medios de expresión de culturas o de lenguas que hoy pueden ser consideradas muertas, y eso es una manera de darle lugar, ¿no?, no solamente a comentarios, sino a testimonios en primera persona de una comunidad, y rescatar y poner voces silenciadas por delante. Y bueno, toda esta introducción también, son varios puntos, es porque traje, o sea, acá vengo con la cuestión más tangible, ¿no? Porque la poesía traje, y que le da nombre a la columna de hoy. Este es un libro de Carlos Batilana, titulado Primeras Luces, está editado por Ediciones Sampensan, bueno, no sé si está bien pronunciado, y estamos ante un autor que me puse a investigarlo, además de leerlo, y tiene, no sé si actualmente, pero ejerce acá en el Centro de Investigaciones sobre lo que es crítica y literatura latinoamericana. Bueno, él tiene como... ¿Acá dónde? ¿Acá en la universidad? Acá en la Universidad ¿En la UNAC? Nacional Arturo Jauretche. Mirá. Exactamente. Tenemos... Hay en YouTube, de hecho, un
una ponencia, ¿no? Donde él está hablando de César Vallejo, que es un poeta peruano que representa hasta hoy en día una referencia muy importante en lo que es el desarrollo de la poesía costumbrista actualmente, ¿no? No sé, sin pensar en Vallejo no podemos referirnos a todo lo que las producciones poéticas que se escribieron en Latinoamérica, pensando en el boom durante los años 60, 70. Pero bueno, antes de correrme a la cuestión de Vallejo, les quiero contar un poco de qué va este libro. Básicamente es un ensayo desde también en primera persona, un poco yo lo que estoy tomando del recurso de Batilana para armar esta columna es eso, pero en formato de ensayo, no estamos ante un libro de poesía. ¿Y por qué traigo esto? Básicamente porque para quien quizás le cueste, ¿no?, entrar o tener esta noción del recurso de leer o de escribir poesía como un acto de desautomatizar el lenguaje y no pensarlo como una noción técnico-teórica o una narrativa lineal, quizás pensarlo desde el recurso de cómo un lector entra a leer a poesía desde los propios poetas, puede ser una opción a tener en cuenta. Y bueno, además porque Batilana básicamente está dando clases acá y podemos establecer ahí como una relación un poco... lo podemos traer. Habría que hablar... Acá lo tenemos acá el director de UniTV, así que ya podemos... ¡Pasa, Batilana! Damos la bienvenida. Bueno, el director Rodrigo de UniTV ya te está diciendo que sí. Bueno, existe esa posibilidad. Bueno, mientras tanto igual pueden visitar una charla que él da en YouTube, que está con dos profesores más de la UNAG, que están comentando sobre César Vallejo, como les comento. Pero también lo que quería traer, que comenta Carlos, es esta idea también del origen primitivo de un lector. Y él viene de Corrientes, es de Paso de los Libres, y él parte de una idea que es antes incluso de aprender a leer o a escribir, y es él dice que toma el ritmo como una noción, ¿no?, como el recurso antes a aprender incluso las palabras, a aprender no solamente el significado, sino como a pronunciarlas, a oírlas. ¿Y qué pasa? Desde Paso de los Libres, Corrientes, él cuenta una anécdota en la que se refiere que en épocas de carnaval solían ir con su familia o como entrecruzarse o estar en todo un ambiente donde venían gente de Brasil, está toda esta comunidad que se amplía mucho más allá del río, ¿no?, y de incluso el propio territorio desde Corrientes, y él dice o refiere esta idea del ritmo como que también la manera en que hablaba la gente se distinguían entre sí, y todo eso para lo que es la visión, este punto de vista de vuelta de un niño, te va de alguna manera configurando modos, no solamente de hablar, sino de representar luego, ¿no? Después él continúa, obviamente, contando esta experiencia cuando empieza a aprender las palabras en el colegio, y que la fascinación que le representaba darle, ¿no?, pensar un dibujo, una forma, a darle el sentido de una letra, no solamente con las vocales. Él lo desarrolla mucho mejor, obviamente. Yo estoy tratando de ponerlo... Una síntesis. Sí, pero toma esta noción o esta descripción de ese mecanismo que puede uno pensarlo como pedagógico o incluso automatizado desde una noción primigenia. Y a mí me parece que eso es importante, por eso también lo comento acá, y por eso viene como esta idea de las primeras luces que se dan como para iluminar las primeras palabras, los primeros versos, pensando en el ritmo con una voz silvestre, que luego después se tiene que ir como adaptando en lo que es el sistema del colegio, y ¿no?, incorporar como conocimientos y asociaciones.
tiene que ver, o sea, es como poder o tener la capacidad de traer ese recuerdo que uno puede decir infantil, también es una manera de traer el sentido más propio, ¿no? Del que después cualquier término puede alcanzar. Bueno, y ahí me puse medio teórica, medio abstracta, lo sé, pero también estamos pensando en una cuestión identitaria, me parece, ¿no? Y por ese motivo me parece que este libro aborda luego de contar esta experiencia, cuando llegamos a la instancia en el que él cuenta cómo fue su adolescencia, inevitablemente se refiere a la influencia de la gente que escribió y tomó la palabra durante la dictadura, ¿no? Entonces, también quería traer este libro a colación porque estamos a horas nomás, ¿no? de lo que es una conmemoración del último golpe, que no es poca cosa, y tener presente, ¿no? Cuántas, yo desde este lugar de las letras y de la literatura, tener en cuenta quienes tomaron la palabra no es poca cosa, porque es una manera también de responder y contraponer un discurso oficial, y también tener una noción sobre un discurso oficial, ¿no? Que justamente tenemos como estructuras rígidas, o sea, tiene todo un espesor congelado, las nociones que propone no son legítimas, o sea, podemos entrar como en discusiones muy amplias. Me parece que a través de o quienes decidieron hacerlo desde el camino de la poesía para relatarlo, tiene un valor agregado, o al menos es muy interesante y muy valioso tenerlo en cuenta un día como hoy, además de que es el Día de la Poesía. Él menciona en este libro que en su adolescencia él asistía a talleres literarios donde obviamente se le acercaban autores a través de mediadores de lectura, ya que o sea, su época es posterior a esta situación, al golpe, y bueno, tiene como de referentes directos a poetas como Irene Gruz, como a Susana Figueroa, y bueno, entre otros que traje específicamente de Irene Gruz, no sé si lo estarán proyectando. Hay un poema que lo tengo por acá, que me gustaría leerlo, es muy cortito, y él lo trae porque ella lo compone o tiene la posibilidad de ser leído luego, pero refiere o sostiene como la intensidad de ese momento. Claro. Y o sea, a través de las palabras que lo hace, cuando dice: yo estuve lavando ropa mientras mucha gente desapareció. No porque sí, se escondió, sufrió, hubo golpes y ahora no están. No porque sí. Y mientras pasaban sirenas y disparos, ruido seco, yo estuve lavando ropa, acunando, cantaba, y las persianas a oscuras. No hay como un relato mitológico, y sin embargo estamos ante un testimonio hecho con el recurso, o sea, podemos plantear recursos estilísticos como los cortes de verso, ¿no? Como que no hay una línea formada. Bueno, hay un montón de aspectos, no solamente estilísticos, sino de la forma que se da para escribir poesía y luego recitarlas, que otra vez tienen que ver con el ritmo, tienen que ver con esta precisión o de pensar en desautomatizar, ¿no? El sentido específico que tienen las palabras aprendidas, y como una manera también de volver a hablar, ¿no? Por eso entiendo cuando mucha gente dice: no, pero yo poesía ni ahí, o qué onda, medio que no entiendo. Y digamos que tampoco es tan popular, no es que te cruzas por la calle y ¿qué leíste? No, leí tal poeta, estoy leyendo. Sí, sí, y sobre todo porque justamente en estos tiempos donde sobreabunda no sé si decir la cuestión textual, ¿no? Pero a veces cuanto más texto es, más abruma, y también propone el desafío para quien lo desarrolla. Leer poesía es un acto de intensidad, o te pone ante un estado de intensidad que justamente no permite
o sea, leer más de 2 o 3 poesías al hilo, ¿no? Eso, o sea, teniendo en cuenta, porque lleva un compromiso, te afecta hasta corporalmente, ¿no? ¿Te acordás cuál fue tu primer acercamiento a la poesía, específicamente cuando leíste, no sé, tus primeros versos? ¿Cuál fue tu sensación? Principalmente estudiando, pero estaría siendo tramposa, porque para mí nadie está lejos de eso y, o sea, el primer acercamiento hacia la poesía es bajarle el volumen a la música y subirle al de la letra, claro, de las canciones que uno escucha, sobre todo las canciones que están en nuestra propia lengua, ¿no? Porque si bien hay o sea, uno hace el seguimiento, ¿no? de combinar ambos lenguajes, tanto el musical como el verbal o el poético en este caso. Me parece que leer en poesía o las líricas en la lengua propia contribuye al mismo sentido, ¿no? Que cuando uno está ante las letras traducidas y demás. Entonces sí, para mí todos estamos ante la poesía si uno se detiene solamente en la cuestión textual. ¿Y ustedes? ¿Se acercaban a la poesía? ¿La poesía los encontró? A mí sí me gusta la poesía. Debo decir que es de las cosas que menos leo por elección, pero comparto con Flor esto de que es medio imposible sentirse ajeno a la poesía porque estamos como rodeados, ¿no? O sea, la música, estás escuchando música constantemente y estás en algún punto escuchando poesía constantemente. Entonces, creo que no sé si alguien puede decir que está como lejos de ese mundo. Después, en términos de libros, la verdad que no me acuerdo cuál fue el primero. Sí tengo uno que recuerdo mucho, que lo compré en una feria del libro de las primeras que fui, que es de César Vallejos, que ya lo mencionó recién. Y de los últimos, creo que Emily Dickinson, me parece, de las mesas de saldos de la Aleph. Sí. Ahí he rescatado mucho de ahí. Buenísimo. Hay que hablar con el Aleph, de Varela. Si se copa, acá hay una columna en la cual podemos poner su placa grandota acá que acompaña la leva a la zona invisible. ¿Y vos, Nicolás? No, yo creo que también igual, tipo, no lo había pensado, pero sí, bueno. No, yo tampoco lo había pensado, por eso ahora recién caigo en que la música me hace escuchar un montón de poesía. Bueno, yo les pregunté, acá voy a revelar un poco los hilos, y justo traje una cita de una letra que dijo Nico. Les pregunté a todos, obviamente, qué letras de rock nacional les interesaban, y tomé la de Nicolás. Ah, ¿era para eso? Sí. Ay, no Nunca contestaste. Yo no les conté eso. No, igual no quería muchas opciones porque si no se iba a alargar. Pero justo la de Nicolás fue bastante oportuna porque se trata de una letra de Charly García, que fue uno de los artistas, músicos y también compositores de letras, porque escribía sus letras desde un lugar también muy personal, que fueron exiliados en dictadura, ¿no? Entonces, esta letra de No soy un extraño refiere, ¿no? Las interpretaciones son infinitas, son enormes, pero una de las más convencionales se refieren a que desde la letra de No soy un extraño, él relata su experiencia estando afuera del país. En un momento refiere al tango, cuando ve 2 muchachos bailar. Y esto lo voy a ir muy rápido, ¿no? Pero pensando en el tango también, ¿no? Como las letras... cito el tango, puede ser folclore, ¿no? No solamente pensándolos como género musical, sino también como relatos desde una forma, desde un estilo que tienen que ver con un testimonio, nuevamente, ¿no? Es una manera de poner en palabras una situación. Y bueno, un poco la conclusión a la que quería llegar, al menos por ahora, es que en este contexto o en este estado, ¿no? de realidad y también cerca a una conmemoración del último golpe, también como está bueno pensar
cómo a través de las poesías, de las letras de la música, que pueden ser repetidas, pero deteniéndose en un estado contemplativo ante esa lírica, también podemos estar ante una contemplación de alguien que no está, o de quienes no tienen voz. Y quizás proponerse a leer poesía desde ese lugar puede ser una manera diferente de abordar y de contar la historia y de poner en relatos nuevas maneras de proponer y pensar el presente. Y no solamente repetir nunca más, ¿no? Sino que a veces la repetición en la poesía puede ser un estribillo y puedes tener la potencia y la fuerza y la intensidad que se necesita para que llegue a otros y puedan construir desde esas voces, desde ese ritmo, desde esas formas, un nuevo relato primigenio. La columna de Flor en la zona invisible del kiosco de Flor en Instagram.